Tendencias de decoración para este año y el próximo año de todo lo que son baños, porque los cambios que traen son totalmente disruptivos, de verdad. Viene a cambiar todo. Tenemos otra concepción de lo que son los espejos, las bachas, los revestimientos, las mamparas, la iluminación, los nichos, los colores. De verdad, hay de todo, todo nuevo. Es interesante la nueva forma de encararlo. Entonces, acabamos con Baños 2025. Saben que para comenzar, yo siempre digo, a mí me encanta en la casa, más allá del estilo decorativo que vos tengas, no importa eso, me encanta siempre el baño bien moderno y lo mismo la cocina. Y con lo que quiero comenzar a hablar es con el tema, ustedes le llaman lavabo, bacha, pileta. Fíjense, estamos como locos, desorbitados con esta bacha nueva que ha aparecido, que es cuadrada, pero con las puntas redondeadas. La amo, por favor, qué linda que es. Está por todos lados. De hecho, los que me siguen en Instagram saben que me la compré para la reforma del baño que estoy haciendo en mi casa. Queda súper linda, por favor. Lo primero que tenés que saber cuando compras una bacha para tu baño, estoy hablando del baño principal, no estoy hablando de un toilet, de un baño social. La bacha tiene que ser bien grande porque ahí te lavas la cara, te arreglás, no sé, lo que sea. Entonces necesitas una gran amplitud de esa bacha. Presten atención a lo que, en caso de que estés reformando el baño, si ya tenés la otra, nada, a no ser que quieras cambiarla. Pero presten atención a lo que está por todos lados, que es lo que más se está usando porque a la gente le encantó tal vez esta alternativa, que es justamente cuadrada con puntas redondeadas. Y la tenés más cuadrada, más oval, pero fíjense que siempre anda por lo mismo. El material, la porcelana, preciosa. No compren de cerámica porque la cerámica es un poco más débil. Ojo, hay algunos compuestos de cerámica mezclada con un poco de porcelana que también es muy buena, pero no compren 100% cerámica porque son un poco más débiles, se cachan, se rompen. La bacha, la pileta, el lavabo de porcelana. En el baño, aparte ese blanco óptico que tiene, ese blanco 00, realmente que es fabuloso, característico de este material. Acuérdense que antiguamente, y estoy hablando como antiguamente hace 10, 15 años, tampoco es que estoy hablando hace 40 años. ¿Se acuerdan que colocábamos la bacha, la pileta de vidrio? Ahí, ¡qué horror! La pileta de vidrio con el borde verde. Ese, por favor. Pero nada, era lo que había, era la moda, recién habían salido las piletas de vidrio, nos encantaban. Bueno, nada, ahora tenés esta alternativa. No piletas de vidrio. También se han dejado de usar muchísimo, aunque no lo crean, las piletas de embutir, metidas en el mueble. Con eso hablo de embutir. Y la otra que también ha pasado de moda, fíjense, y estoy hablando de esto de hace meses, nada más, que son las piletas esculpidas, hechas con la misma piedra de la mesada. Tampoco las estamos ya viendo tanto. Nada, estuvieron fuertes 10 años y puff, chau, ya desaparecieron. Te súper recomiendo esta bacha, la adoré. Ah, acordate, acabado satinado. La más linda es la satinada. Revestimientos, estoy hablando paredes y pisos. ¿Se acuerdan que combinábamos mucho? Listo, nada, olvídate de todo eso. Estamos haciendo una monocromía absoluta en el paredes y pisos, todo igual, todo el mismo material. Es lo que más está saliendo, todo en el mismo color, todo en el mismo acabado. O sea, elegí un solo revestimiento. Ojo, si tenés varios baños, claramente podés hacer un baño con cada revestimiento. Con eso de verdad que no hay inconveniente. Pero estoy hablando de adentro de un baño, el mismo revestimiento, paredes y pisos, es lo que más estamos usando. El mármol está furioso. Nos encanta, pero está súper de moda en lo que son los baños y en lo que son las mesadas de cocinas. No en el piso de toda tu casa. El piso de mármol de tu casa, iba a decir que es un horror, pero no es un horror. Después se enojan por los que tienen el piso de mármol. No es un horror, pero no queda tan lindo. No abusen del mármol, ¿estamos? Porque no es el Partenón lo que están haciendo, es simplemente el piso del living. Bueno, pero estamos en los baños. Esperen. Entonces, en el baño, sí, dale con el mármol que te queda fabuloso en un color claro, oscuro, el que vos quieras, de verdad. No hay problema con eso. Y lo otro, la terminación, el satinado. Satinado es el semibrillo. Podés tener un acabado súper brillante, que le llamo espejado, porque te ves reflejado de tanto brillo que tiene. Ese ya no se usa tanto. En el medio tenés un acabado satinado, o también llamado semibrillo, que está entre el opaco, mate totalmente, y el brillante. En el medio, un semibrillo
Ese es el que se está usando. Y después tenés el mate, que el mate de verdad ya no se usa hace como 20 años, pero más que nada no lo usamos porque es complicado de limpiar. Entonces tal vez nos quedamos con un semibrillo que te da ese dejo de brillo que queda súper sofisticado y hace también súper fácil la higiene diaria. Otra cosa también muy importante que está conectado con los revestimientos es la parte de la mesada del mueble donde vas a apoyar tu bacha, tu pileta, tu lavabo. Bueno, nada, claramente la podés colocar en el mismo color que la pared, pero para mí va a quedar todo demasiado monótono. A mí me gusta mucho hacer un contraste entre lo que es la mesada donde apoyás la pileta y lo que son paredes y pisos. Podés hacer paredes y pisos en el mismo color y elegís otra mesada al tono que haga un contraste lindo, agradable. Es más, vas a apoyar la pileta ahí arriba, que puede ser una pileta blanca o una pileta de color tranquilamente, que eso no te lo dije a mí porque me gusta mucho la pileta blanca, pero si haces un baño industrial tranquilamente podés colocar una pileta, un lavabo negro que también te va a quedar súper lindo. Los materiales más utilizados en mesadas son los mármoles sintéticos. Las piedras sintéticas. Sintética no estoy hablando de plástico, ¿eh? El plástico no, pues es un horror, se termina rayando, marcando, algo de eso. Pero no quiero decir la marca. Ah, mira, ¿sabes qué te digo? Porcelanato. Listo. El porcelanato ahí arriba, en el color que vos quieras, queda súper lindo. Acordate que el porcelánico se vende en placas enormes. Te va a quedar fabuloso hacerle un regrueso, así te queda una mesada hermosa. Si vas a hacer un contraste, no hagas un mármol claro en la pared y un mármol oscuro en la mesada, porque quedan las combinaciones de mármol que quedan un horror. La verdad que estar colocando un mármol de cada tipo dentro de un espacio no queda lindo, no suma. Si colocas mármol en la pared, un porcelanato liso en la mesada. Otra cosa más, los nichos. Por favor, qué lindos. Listo. El nicho ya se incorporó como un estándar adentro de todos los baños. Lo primero que te voy a decir, los nichos, cada vez que les hablo, el nicho es el cajón ese embutido en la pared. Quedan fabulosos, pero por favor, lo primero, el nicho va de pared a pared, del ancho total del baño. No haces un nicho chiquitito, no es que el constructor te dijo, no, porque lo que pasa es que en realidad no, ponete firme y que te hagan el nicho de verdad de pared a pared en el baño. Porque los nichos chiquitos, de verdad te digo esto, quedan muy feos porque compiten visualmente la medida de la pared con ese nicho chiquitito que estás colocando. Los pesos visuales no son iguales y quedan raros. Encima, ahora los nichos los estamos iluminando totalmente. No hay un nicho nuevo que estemos haciendo al cual no le incorpores iluminación. Y la iluminación adentro de los nichos queda, hay una palabra que sea mejor que fabulosa, queda increíble de verdad esta iluminación, no te la podés perder, es un recurso fabuloso. Ponele que te dicen, no, usted no puede hacer un nicho porque no tenés la profundidad de pared. Bueno, tranquilamente podés hacer un estante de piedra, también te va a quedar fabuloso. O lo otro, que también te estoy poniendo la foto para que lo veas, un escalón, que también el escalón quede increíble. Todo esto no hace falta que lo hagas con ladrillo, te lo pueden hacer con construcción en seco, tipo un drywall, un durlock, placas, algo de eso, queda genial. No te pierdas de esto porque aparte vas a tener donde apoyar los frascos de los shampoos, el jabón. Si no vas a tener todo así tirado en el piso, me vas a hacer la ducha marginal, un horror, la ducha marginal con todos los frascos por el piso o en el borde de la bañera. Eso no. Entonces recordá los nichos que te van a quedar fabulosos. Y otra cosa importante, todo revestido del mismo material. Fíjate qué es lo que más estamos utilizando. Te lo digo porque hasta hace un año, el año pasado, es más, yo cuando diseñaba colocaba muchas veces un revestimiento diferente adentro del nicho, que ojo, todavía me sigue gustando, pero te digo, si vos querés la tendencia, todo en el mismo material. La iluminación, qué increíble, disruptivamente ha cambiado eso, pero no solamente en el baño, en toda la casa, el concepto de iluminación, porque estamos incorporando totalmente lo que es la iluminación de LED, para que no te quede el baño de la tía, que con esto se van a indignar, ¿no? Pero no importa, para que no parezca el baño de la tía, vos lo que hacés, no vas a colocar artefactitos por todos lados. ¿Se acuerdan que antiguamente la tía cuando reformaba el baño lo que hacía? Compraba un artefacto y lo colocaba arriba del espejo. Por favor, son otros tiempos totalmente diferentes. ¿Se acuerdan? El de las florcitas con luces adentro. Era terrible. Bueno, nada.
Esperen, porque esto no es un video donde me río, esto tiene que ser un video serio, si no, no lo van a tomar en cuenta. Bueno, nada, lo importante es que coloques iluminación de LED. Me refiero a la tira de LED, imitación neón flexible. Te estoy poniendo el video, así lo ves y lo podés comprar. Es una tira flexible imitando al neón de LED cálido. No vas a colocar iluminación fría dentro de un baño, porque es un terror la iluminación fría dentro del baño, ¿eh? Bueno, nada, ponele que no te gusta demasiado cálida la iluminación, la vas a colocar neutra si querés. Neutra, pero nunca fría, acordate de eso. ¿Y dónde vas a poner? Detrás del espejo, detrás de los muebles, en tiras verticales, porque hoy tenés un montón de perfilería para embutir y para colocar pegada arriba de los cerámicos tal cual como los tenés. También la podés colocar, como dijimos, dentro de los nichos, un filo alrededor de todo el baño. Queda lindo. Pónganse creativos, creativas con la iluminación de LED adentro de los baños. Lo que dejó de usarse adentro de los baños es el artefacto, que era lo que hablábamos. Ponele que me decís, nada, bueno, el artefacto que vas a colocar tiene fines solamente decorativos, nada más. Así que no te preocupes si ilumina mucho, ilumina poco, porque lo vas a usar como decoración, nada más. Hoy el artefacto de iluminación adentro de la casa se utiliza como objeto de decoración, porque la iluminación general de los espacios la estamos dando justamente con la iluminación de LED. Encima, adentro de un baño, la iluminación de LED la utilizás como iluminación de cortesía. El concepto de iluminación de cortesía es algo que todavía no han incorporado, pero queda divino. Te estoy dejando allá arriba el video, pero míralo después de mirar ¿sí? Primero termina este video. Miren lo que es la iluminación de cortesía, el concepto de iluminación de cortesía, porque es fabuloso adentro de toda la casa. Ahora, en los cursos que comienzo en marzo, tengo una clase especial, solamente en la que hablo de baños y otra en la que hablo totalmente de cocinas. Esto te va a ser muy útil si tenés que comenzar a trabajar de decorador de interiores o tenés que decorar tu casa. En caso de que quieras averiguar por los cursos de decoración que dicto yo mismo, te estoy dejando acá abajo mi WhatsApp personal, me mandás un mensaje, yo mismo te respondo con toda la información de los cursos. Me va a encantar de verdad tenerte en clase. Las mamparas van de piso a techo, estamos, y rectangulares. Por ahora, filosas, no le hagan ninguna línea curva, nada de eso a la mampara, que no quedan lindas, quedan raras. Por ahora entonces es un vidrio de piso a techo, es un vidrio que te recomiendo que sea blindex, mínimo 8 milímetros de espesor, cosa que tenga cuerpo, que sea resistente. Yo, además de eso, le colocaría una lámina de seguridad, que es como un film autoadhesivo que sale 3 pesos, muy barato es, que lo coloco de ambos lados. ¿Saben para qué? Primero, seguridad, en caso de que estalle y que se rompe, es un susto nada más, no lastima a nadie y queda todo pegado, ¿vieron? Como el parabrisas del coche. Y la otra utilidad de la lámina de seguridad, que esto es fabuloso y nadie te lo dice, es el tema del sarro, cosa que el sarro del agua, si vivís en un lugar que tiene agua muy dura, que el sarro se pega a la lámina de seguridad, se destruya la lámina de seguridad, no te importa, y cada año y medio, cada 2 años o cuando sea necesario la cambiás, la despegás, tu vidrio está impecable, le pones una nueva y volvés a tener una mampara nueva. De verdad, lo de la lámina de seguridad es fabuloso, ¿eh? Los colores de los baños o son muy claros, que son totalmente diáfanos, es un flashazo así blanco que vas a ver, o lo tenemos en el famoso beige. Vieron que ahora todo es beige, beige, beige. A veces aburre, pero en el baño claro, con esa claridad tan contundente, es precioso. Así que de verdad que no me molesta, me encanta el baño blanco, el baño beige, que queda fabuloso. O también en caso de que quieras hacer un industrial, también tenés una tendencia de baños muy oscuros, que también quedan súper lindos. Nada, va en tu gusto, en lo que estés buscando. A mí me gustan todos. Los 3 por igual me parecen súper lindos. Así que adelante con eso. Griferías, nada. El monocomando está arrasando. Parece que dejó totalmente de lado, ¿vieron lo que era la grifería de 2 volantes laterales? Totalmente desapareció. Estamos viendo monocomandos por todos lados. Adentro del baño, adentro de la ducha, en todos lados monocomandos. Se los digo esto porque en otros videos que les hice, por ejemplo el del año pasado de baños, charlábamos justamente de que en el baño todavía sobrevivía la grifería clásica. Bueno, nada, ahora monocomando por todos lados. Lo otro a tener en cuenta son los metales.
¿Cuáles vas a combinar adentro del baño? Bueno, mucho metal negro proveniente del industrial. El industrial llegó para quedarse, aunque sea con estas pequeñas notas, porque nos encanta como estilo de corte. También obviamente estamos viendo el eterno, el clásico plateado, que lo ven por todos lados. El que claramente dejó totalmente de utilizarse es el cobre. Desaparecieron todo ese tipo de acabados y el dorado cada vez menos, pero todavía lo sigo viendo. ¿Querés darte el gusto de una grifería dorada? Comprala, ese dorado bien oro, pero lo único que te estoy contando son las tendencias. Por eso te digo, es que tal vez está dejando de utilizarse un poco. Espejos adentro de los baños. Esto me parece que es de lo más disruptivo que tenemos. Fíjense que el espejo recto es como que ha desaparecido de los baños. Ojo, no quiere decir que si lo tenés, lo tengas que cambiar ni nada de eso. Estoy hablando para los nuevos que están pensando un baño tal vez para ahora. Lo que más estamos viendo, es más, hasta el espejo redondo también se lo ve en menor cantidad. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan lo que veníamos hablando de las formas orgánicas? Estas formas curvas, de hecho, fíjate que la bacha que estás colocando en el baño, la pileta, tiene las formas curvas, estas tan lindas que nos gustan ahora. Bueno, entonces, nada, ahí tenés las formas orgánicas. ¿Cómo se refleja en el espejo? Un espejo cuadrado o rectangular, pero con las formas curvas. Es más, fíjense que habitualmente, no quiere decir que lo tengas que hacer, no digo eso, pero simplemente presta atención que tal vez en el 70% de los casos lo que hacen es te colocan la bacha, la pileta esa rectangular con formas curvas y en el mismo formato te colocan el espejo arriba, te colocan el espejo rectangular con formas curvas. En cambio, si te colocan una pileta redonda, te están colocando un espejo redondo. O también muchas veces rectangular, pero con la forma totalmente oval. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo tenés que hacer así? No, es simplemente algo que estamos descubriendo ahora. Es como que estamos así como explorando. En caso de que yo diseñe para algún cliente, ¿voy a prestar atención en eso? No sé tanto. Simplemente se los cuento para que presten atención y que ustedes me digan tal vez qué les parece. Esto, por favor, es importante por el mamarracho, así lo digo, de los espejos que están haciendo con curvitas. Eso es un horror. Es un baño totalmente marginal, espantoso. De verdad no es lindo. No gasten dinero. Eso no es tendencia. Eso es un horror, de verdad. El espejo que sinceramente te recomiendo son los que tienen las puntas curvas. Pero más allá de eso, si vos querés espejar toda la pared del baño, también lo podés hacer. Lo otro que te digo, el espejo tiene que ser 100% de cristal. ¿Para qué es esto? Para que la imagen se vea totalmente limpia y nítida. No puedo dejar de hablar de sanitarios. Cuando me refiero a sanitarios, me refiero a inodoro y bidet. El inodoro, por favor, que vayas a elegir, tiene que ser un inodoro grande, cómodo, amplio, al piso. No se usa más eso colgante, por más que lo sigas viendo en un montón de lugares. Son simplemente algunas fotos que van apareciendo. A la gente le gusta el inodoro al piso, bien sujeto y amplio. Lo que te recomiendo cuando lo vas a comprar, de verdad, esto no es chiste, que te sientes para ver que realmente te sea cómodo. Porque un montón de veces muchas marcas, cuando tienen baños que son muy pequeños, hacen sanitarios que son demasiado chiquitos. Si tenés un baño que es un poco más amplio, y así no lo tengas, yo lo que siempre sugiero es un sanitario amplio. Vayan y pruébenlo. Yo les estoy mostrando algunos modelos que de verdad que a mí me gustan mucho. ¿Te gustó el video hasta acá? Recordá dejarme un like, suscribirte al canal, que eso me suma muchísimo. Contame con cuál tal vez de las tendencias te sentiste más identificado, identificada, o tal vez ya pusiste en práctica alguna y no te funcionó por alguna cosa. Contanos, por favor, así aprendemos el resto de este lado de tu mala experiencia, tu buena experiencia, de lo que te haya pasado. También te estoy dejando acá abajo mi Instagram, para que en caso de que quieras me puedas seguir por las redes sociales. Se me hizo un video larguísimo, ¿no? Lo que pasa es que era importante, disculpen que es un video así tan largo. Bueno, nada, que me pueden seguir por las redes sociales, me vas a ver ingresando a diferentes locales comerciales, siempre haciendo historias que tienen que ver con la decoración de interiores. Y después, por último, y como siempre les digo, y esto es cierto, muchas gracias por los que miran, las que miran el video completo y hasta acá. Chau, chau, nos vemos.